Ya estamos, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya vamos a presentar a los invitados. ¿Cómo andan? Hola, Lalo. ¿Todos bien? ¿Todo un poco pasado por agua? Hoy lo que sonaba el secador de pelo en los camarines acá, imagino que en las casas de todos también. Todos lados. Plancha, secador, uno no sabe a qué recurrir ya. Incluso creo que el fin de semana va a estar Estufas. así. Bueno, ¿Estufas ya? y todo para secar la ropa un poquito, Bueno, para que secar la ayude. ropa, es El cierto. gran problema de la falta de toalla. ¿El gran problema qué? De la falta de toalla. Estamos todos. Claro, porque si le pelo dice eso Es que nosotros. ni bajo techo se seca la ropa con la cantidad de humedad que hay. Es cierto, por suerte uno, y varios de nosotros tenemos, la ropa de canje nos está salvando, que no te explico, gracias May Sandy, si no ya no sabemos cómo estaríamos acá. Bueno, hoy un tema que recién lo estábamos anticipando en el pase con los chicos en el noticiero. Educación, digamos, vamos a hablarlo así. Por supuesto, los docentes son siempre los protagonistas cuando hablamos de educación. Toda la comunidad educativa también somos todos nosotros, y de eso vamos a discutirlo ahora. Por un lado, se decidió aceptar la propuesta de recomposición salarial del gobierno. Ayer. Es de un 22%, ya le vamos a preguntar a los protagonistas para que lo expliquen bien. Un 10 ya fue entregado en marzo, un 12 será en mayo. Hay cláusulas gatillos, bueno, ya vamos a entrar en ese tema. Pero por otro lado, a través de un decreto que se conoció, que ya lleva un mes en realidad desde que se publicó en el boletín oficial, hay un nuevo sistema de licencias a través de las cuales los docentes tienen que acceder. Trae bastante polémica. Yo no sé cuáles son las experiencias o si hay para comparar con otras provincias, por ejemplo. Mira, hoy tuve oportunidad de consultar a las autoridades del Consejo de Educación. Me dieron estos datos, posiblemente los dirigentes gremiales pueden ajustarlo o no. Son 49.300 docentes que hay en la provincia de Entre Ríos que el Estado entrerriano afronta todos los meses. Y con el tema de las suplencias, las licencias, según como los quieran ver, es un 12% que se deben afrontar por parte del erario. Con este nuevo sistema de control quieren llegar al 9%, bajar 3 puntos. Ahí está, vamos a dejar esos datos ahí para tratarlos en un ratito, pero antes vamos a meternos de lleno en de qué se trata esta recomposición salarial que aceptaron los gremios docentes al gobierno provincial. Mira, te lo contamos en este informe cortito y ahora lo debatimos a la vuelta. Vamos ya a presentar a alguno de nuestros invitados. Muchas gracias, Ana de la Loya, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarnos y por siempre ser tan amables con nosotros. Secretaria adjunta de ACMER. Sí, es así. Se decidió ayer en un congreso que se hizo en La Roque, ¿verdad? En la localidad de La Roque. En la localidad de La Roque, perteneciente al departamento de Gualeguaychú. Y fue por voto de mayoría. Sí, por voto de mayoría. ¿Se puede decir fue peleado, por decir de alguna manera? Siempre hay posturas distintas y los departamentos llevan su postura y por supuesto los posicionamientos que esto en un sindicato muy democrático como es el nuestro, que cada docente desde su escuela va llevando y va debatiendo, imagínate con el número de docentes que decía el periodista Javier, en ese momento, Javier, también eso después se traduce proporcionalmente en el número de congresales y no todos aceptaron y esto se debatió y en realidad salió a aceptar la propuesta por un número mayoritario. Ana, una pregunta. ¿Cuál fue la clave, entendés vos, de lo que es la propuesta del gobierno, lo central que hizo que se llegara a un acuerdo? Para nosotros hay ejes que desde el 5 de febrero que venimos debatiendo y pusimos en agenda en el gobierno provincial, que tenía que ver una recomposición de la pérdida salarial que hemos tenido en el 2018, que ronda un 11%, y también lo de la cláusula automática de revisión de pago automático, las diferencias salariales que se ocasionen con el índice de precios del consumidor en el primer semestre, y también una exigencia de una recomposición salarial prevista en el acuerdo para el segundo semestre. Esos fueron los ejes que nosotros principalmente planteamos y por supuesto que respetando lo que la Constitución de la provincia lo define, que son códigos remunerativos. Y además, un eje también importante para nosotros es un aumento en un código que tenemos del año 2018, que lo hemos exigido, por la negación, el cierre del gobierno nacional de las paritarias nacionales.
Esto hace que los códigos, los montos que el gobierno nacional no aumenta, disminuyan en el salario de los docentes con respecto a los aumentos que da el gobierno provincial. Nosotros hemos exigido diferenciar eso. Y otro eje muy importante es que el transporte de nuestros compañeros que se dirigen a escuelas suburbanas o urbanas, han aumentado los índices del transporte, ya sea público de pasajeros como el combustible. Mucho más el transporte público de pasajeros, porque al gobierno nacional de retirar los subsidios en un 20%, esto en verdad no contempla para nada lo que los compañeros están en ese adicional para viajar. Estos serían algunos... Ana, ¿hubo alguna polémica en relación a la diferencia entre la tercera propuesta del gobierno y la cuarta? O sea, la rojo y negro, un sector interno de ACMER, por ahí más combativo que la conducción provincial. Cuando llegó la cuarta propuesta dijo, es la misma propuesta que la tercera, esto se tiene que rechazar. ¿Qué cambió de una propuesta a otra? Nosotros de la conducción provincial somos muy respetuosos y en realidad trabajamos con todos los compañeros de la conducción y pretendo no diferenciar de estas cuestiones, sino la aceptación o no de la propuesta. Lo que cambió de una propuesta a la otra fue que en el segundo semestre hubo un ofrecimiento de una cláusula de revisión automática llamada comúnmente cláusula gatillo. Una revisión automática trimestral que sería los meses julio, agosto y septiembre, pagadera con los saberes de octubre, y otra de octubre, noviembre, diciembre, pagadero con el sueldo de enero, porque el índice de inflación se conoce en el mes siguiente. O sea, serían dos revisiones en ese semestre. Exactamente. Ana, a mí lo que me quedó claro fue el tema de lo del año pasado. Vos dijiste un 11 y acá creo que me dijeron que habían pedido un 14,7. Bueno, ¿o cómo era es una cuestión técnica, porque es una cuestión técnica, porque nosotros hemos recibido un 33% de aumento. Si nosotros medimos respecto de enero del 2018, matemáticamente significa un 11% de diferencia salarial. Sí. Una consulta, Ana, por supuesto que es valorable lo que ustedes han reclamado y necesario, por supuesto. Tal vez se quedaron hasta cortos, necesitaban mucho más para reclamar. ¿Cuántos días de paro llevan a esta altura del año? Este año nosotros participamos en los paros que se han definido a nivel nacional. ¿Cuántos fueron? No me acuerdo, sinceramente. En números. En números no me acuerdo. Yo le estaba escuchando muy atentamente. En ningún punto se habló del recupero de los días perdidos. Hablar de los chicos también, que son parte del sistema de educación. La educación para nosotros en realidad... Está bien la parte salarial, está perfecto la paritaria, está perfecto la cláusula de mejora salarial. ¿Y los chicos? Por supuesto que estamos preocupados y nosotros nos ocupamos. Y también, por supuesto que enseñamos en cada lugar en el que estamos. Está bien. También debo decir que el gobierno nacional y el gobierno provincial también, si se preocupan tanto por los chicos, son las condiciones de infraestructura, por ejemplo, los puestos de trabajo. También de esto tenemos que hablar. Eso es lo que me dicen a mí los padres muchas veces cuando quedan... De eso también vamos a hablar ahora, Javi, en un ratito, digamos, porque es cuando yo decía en la apertura, la educación, el sistema educativo somos todos, la comunidad educativa, ¿no? En todo caso. Es un punto importantísimo. Ahora vamos a repasar un poco quiero presentar también a los demás invitados. Gracias por estar, Sergio Garzón. Hola, buenas noches. De AMET y de la Comisión de Salud, que además eso nos va a ayudar muchísimo para que repasemos de lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con las licencias. Carolina Cataño, gracias por estar también. Gracias. Docente. ¿Docente de cuántas escuelas? Yo trabajo, tengo la mayor carga horaria en la escuela número 75 del Bicentenario. Sí. Que funciona, es una escuela secundaria que funciona en lo que es la Marcelino Román primaria. Tenemos graves problemas de infraestructura ahí. Y después tengo horas en el Colegio Nacional en la nocturna. En la nocturna. Bueno, ahora vamos a hablar de los docentes taxis. ¿No? A ver de qué es ese concepto. Daniela Martínez, psicóloga, gracias por estar. Vamos a repasar un poco también el tema, sobre todo de las licencias, porque muchas de ellas, cuando hablamos de eso, hablamos de estrés, hablamos de situaciones psiquiátricas. Hay muchísimas razones por las cuales los docentes entran en licencia. Pero antes, mira, vamos a repasar esto que estábamos hablando recién con Ana de la Loye. El acuerdo que
hubo entre el gobierno y los gremios para poder recomponer, si es que ellos lo consideran esto como una recomposición salarial, y retomar las clases. Mirá el informe. A pocos días del mes de mayo, los docentes y el gobierno provincial parecen haber llegado a un acuerdo. En el marco de un congreso realizado ayer en la ciudad de La Roque y por votación de la mayoría, ACMER resolvió aceptar la última propuesta de aumento que les realizó la provincia. Se trata de una recomposición salarial del 22%, de los cuales 10% se abonó en el mes de marzo y el otro 12% será en mayo. Además, se establece una cláusula gatillo para julio y un compromiso de revisiones trimestrales durante el segundo semestre. Este acuerdo llega en medio de otras discusiones que están generando tensión entre el gobierno provincial y el gremio docente, como es el caso del decreto que establece un nuevo régimen para las licencias por enfermedad de los trabajadores de la educación. El gobernador Gustavo Bordet sostuvo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo al mejorar la propuesta salarial en un contexto de crisis como el actual, al tiempo que valoró la decisión del gremio docente de aceptarla. ¿Qué aspectos salariales se siguen en discusión para el resto del año más allá de este acuerdo? ¿Adhieren de todas formas los docentes entrerrianos al paro convocado por CTA a nivel nacional, teniendo en cuenta que la mitad de este 22% de aumento corresponde a la cláusula gatillo adeudada en 2018? ¿Cuál esperan que sea la recomposición que debe otorgarse una vez transcurrido esta primera mitad del año? Hoy, en el ventilador, docentes, acuerdo salarial y reclamos en pie. Carolina, ¿esto ya se puede ser vivido como o lo sienten como una recomposición salarial si vamos al sentido literal de la palabra? Sí, insuficiente. Es una recompensación, pero es insuficiente. Nosotros la consideramos que, bueno, que siempre tenemos más para reclamar, pese a que, bueno, se ha llegado, yo como delegada, por ejemplo, en mi escuela, se votó por la negativa. Pero sí sé que muchos docentes que antes votaban por la negativa en esta oportunidad, también porque los apremia una situación, nos apremia una situación económica que realmente estamos como deseando cualquier tipo de aumento, de recomposición salarial ya, porque no podemos esperar mucho más. Vos lo estás planteando como una situación límite. Es una situación límite. Hay muchos compañeros, no es mi caso personal, pero hay muchos compañeros que son sostén de familia, muchos compañeros o compañeras cuyas parejas, cuyos cónyuges han perdido trabajo y bueno, hoy tienen que afrontar con un sueldo que no alcanza. No alcanza. ¿Qué pasó con los días descontados? Y ni hablar si hay un alquiler, si hay otra situación. Sí, seguro. ¿Qué pasó con los días descontados? Que en un momento también fue eje del debate. Los días descontados por paro es un reclamo que hoy mismo, no lo dije sí, pero hoy mismo nosotros en la sede judicial continuamos ese reclamo. Nos han sido devueltos los días descontados de paro del 2018. ¿Crees, Carolina, que puede tener algo que ver también esto de aceptar esta propuesta y mantener la discusión como una manera de arrimarse un poco al gobernador, entendiendo que la mayor parte de la agresión económica viene por parte de la inflación y todas las cosas que maneja la nación? No, la verdad que no creo. No creo que venga por un... Sí se ve más una situación económica a nivel nacional que afecta a todos. Eso sí. Y la verdad es que cuando a veces lo que planteábamos por ahí de los descuentos de días de paro y muchos compañeros que no pueden afrontar, que no es que no estén convencidos de que se merecen un aumento salarial, sino que realmente no pueden afrontar una huelga muchas veces. Sergio, ¿hay expectativas de que esto que no se pudo recomponer o lograr en números en cuanto al aumento ahora, en esta instancia del acuerdo, se puede hacer con las cláusulas durante el año? Sí, hay mucha expectativa. Justamente todo, digamos, nuestro sector, digamos, está en ese trabajo y sí, tenemos confianza de que sí. O sea, uno espera siempre
lo mejor para nuestros docentes y bueno. Digo porque Ana lo marcaba como lo que marcó la diferencia en esta propuesta, en esta instancia, ¿no? O sea, que ahí estaría la recuperación, en realidad, de lo que ahora no se pudo lograr con el gobierno provincial. Claro, sí, es como vos lo manifestás, ¿no es cierto? Digo, pero ¿y cómo, teniendo en cuenta que la cláusula gatillo de 2018 recién se tardó en dar, vamos a decirlo así? ¿Era cláusula gatillo o cláusula de revisión? Eso, gracias. En el 2018 no fue cláusula de gatillo, fue cláusula de revisión. ¿Podemos aclarar esa diferencia? La cláusula de revisión era un compromiso, del gobierno, un compromiso de partes de volvernos a reunir. No tenía la liquidación automática. Sí. En esta, la cláusula gatillo lo que hace, al terminar el índice inflacionario del semestre, en este caso para el primer semestre, automáticamente la patronal está obligado a liquidarnos una diferencia salarial. Yo por ahí lo quiero expresar con un ejemplo que me parece que nos resulta más fácil. Supongamos que la inflación llegara al 25% del primer semestre, siendo un poco generosos de cómo va. Nosotros, descontando el 11% del 2018, queda un 11% para el 2019. Entonces, si descuento el 25% menos el 11%, cuando cobremos los haberes de julio, tenemos que cobrar automáticamente un 14% de diferencia. Se entiende. O sea que para esto decir, 22% es lo fijo pautado. Lo demás depende del índice inflacionario, el índice de precios del consumidor al semestre. Es fundamental, Lalo, la diferencia también en función de el funcionamiento de la vida escolar más allá del conflicto, porque una cosa es, nos sentamos a negociar de vuelta cuánto es lo que tiene que aumentar el salario docente, que otra cosa muy diferente que sea una negociación rápida y automática entre patronal, Estado y los trabajadores, porque esto fue justamente lo que habilitó el acuerdo en la provincia de Buenos Aires, es lo que se pondera de la provincia de Santa Fe, que mejoró sustancialmente la situación de los estatales en la vecina provincia. El sueldo inicial es de 16.800 pesos. El sueldo inicial, a ver si coincidimos con ese dato, es poquísimo, por supuesto. 16.800 pesos para un docente que se recibe e empieza a dar clases. Y a partir de mayo van a cobrar, según lo que dicen desde el Consejo de Educación, ese docente inicial, 18.500 pesos. Que obviamente es poco. Está bien, pero cuando decimos así siempre queda la pregunta en el aire de cuántas horas, en cuántas escuelas, ¿no? Esa parte de los docentes es inicial, que es una vida... sueldo pelado. Está bien, ¿cómo explicamos sueldo? A ver, ¿cómo sin es? antigüedad, también el ítem antigüedad en la carrera docente impacta. Y otro dato que me pasaron del Consejo de Educación, por ejemplo, un director de escuelas de Paraná, cualquier escuela secundaria, hoy, sin el aumento, 45.000 pesos cobra. Con el aumento, a partir de mayo, 50.000 pesos a cobrar. Un director. Un director de escuela. De cualquier escuela secundaria. Secundaria. Un supervisor cobra hoy, sin el aumento, 60.000 pesos. Y en mayo va a cobrar 66.000 pesos. Esto es, digamos, lo podemos corroborar. ¿Se puede? Estos son datos del Consejo de Educación. Vamos por el caso de los directores, que es lo primero que contaste. No, lo que yo quiero decirle es que de repente hay como escalafones, o sea, hay escuelas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, de cuarta categoría. ¿Estos números a qué corresponden, entonces, Carolina? A mí me parece que corresponde a un director de primera categoría. A un director esa de primera categoría, categoría. ¿de acuerdo a qué, Carolina? De la cantidad de alumnos y por ejemplo, Colegio Nacional, la Colegio normal, Centenario, normal, bueno, normal depende de Wader. Pero eso serían escuelas de primera categoría. Y hay que titularizar, por perdón, ejemplo, Carolina. Hay que titularizar el más cargo. o menos además que para ser directivo tenés que... Muchas veces cumple la función un preceptor cuando queda vacante el cargo y... No puede. A veces el vicedirector puede ocupar por unos días hasta que se llame a concurso. A ver, pero eso es interesante que estabas contando. Conocí el caso de una escuela nocturna que justo había quedado para ser vacante. director, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo, Ale? Perdón. Rendir. ¿Sí qué? Para ser director. Claro, ¿cómo se llega a director? ¿Qué tenés que hacer para ser director? Sí, se rinde Ana concurso. o Carolina. No tengo problema. Se rinde concurso por oposición. Para ser director, primero haces una carrera docente porque entramos por concurso público y para la carrera docente primero ingresás desde maestro o de docente de nivel secundario. Y tenés una serie de requisitos. Requisito de antigüedad
de titularidad y de haber pasado en el nivel primario, no vas desde el grado a ser director. Para poder ser director, primero tendrás que haber titularizado de vicedirector, con distintos sistemas de oposición. Para secretario, para vicedirector, para rector, y también otros requisitos que también tienen que ver con la evaluación docente. Claro. Esos son requisitos. Sí. Y también debemos decir que por la lucha de los trabajadores de los sindicatos se han concursado. La última oposición que rendimos fue en el 2014. Así, cada 2 años se debe concursar. Nosotros estamos exigiendo que estos concursos, porque en realidad queremos la oposición y entendemos que tenemos que ser evaluados. O sea, ¿no está funcionando bien decir la carrera docente en eso? Sí, hubo periodos muy largos que no tuvimos oposición. ¿Y cómo Ahora, llegaba alguien a ser director sin oposición? ahí está un poco lo que están hablando de los profesores taxi, de los docentes taxi, de la cantidad de suplentes y de que el Consejo General de Esto que Educación decís de los quiero suplentes poner nos va también a unir al tema que viene después también, pero pregunto, recién Javier tiraba un número, a ver si lo podemos aclarar, el de los 16.000 pesos que pasarían a cobrar 18.000. ¿Qué estamos hablando? De un docente se recibe, empieza a trabajar y empieza a cobrar eso trabajando ¿cuántas horas? Ese es el sueldo inicial de un docente. Sí. El sueldo básico del docente es de 7.000 pesos. Nosotros tenemos, eso está compuesto por algunos montos provinciales y algunos montos nacionales. Algunos montos que tienen que ver y inciden en nuestra antigüedad, porque para nosotros el ítem de antigüedad es muy importante. Y otros ítems que tienen que ver, así como el presentismo, que también lo tenemos en nuestra carrera docente. Para llegar, por supuesto que acá todo eso es la composición de nuestro salario. Además hay un escalafón que nosotros exigimos al gobierno provincial, que tenemos que discutir el escalafón, porque en verdad nuestro escalafón docente es un escalafón meritocrático, que viene desde la época de que quién iniciaba, qué docente iba a la escuela primaria, quién daba en el secundario y quién accedía y era docente en la universidad. Y de eso, la verdad que debemos decir que el conjunto de la docencia, nosotros decimos que no acordamos con ese escalafón. Pero también por lo que decía Lalo, Y hay docentes que pueden dar clase en 2 o 3 escuelas, seguramente dejan más la casa, los hijos, y obtienen una gran cantidad de horas. Nosotros, en realidad, a otra cuestión que está diciendo él, la obligación presencial son 20 horas reloj para ese sueldo que estás diciendo, y además a eso... 20 horas reloj semanales. Semanales. Además a eso... Frente al aula. Frente al aula. Frente al aula. Frente al aula. Cuando los 4 horas por día frente al aula. Después hay que hacer la clase, claro, en la casa. Después, el otro... En eso queremos hablar cuando hablamos de salud, cuando queremos hablar de nuestro puesto de trabajo, que esto tiene que ver mucho también. Por favor, porque... ¿Podés repetir esto nuevamente? Porque, digamos, como que todo el mundo habla. ¿Cuántas horas tenés que estar vos parada adelante de un aula por día para cobrar... por semana, como vos quieras, para cobrar 18.000 pesos? Eso No, la inicial, sueldo recién inicial, ¿no? ese sueldo inicial, flaco. Sueldo inicial, vos tenés 5 años o 10, eso se incrementa. Otro más. Esa es la de recién recibida. Está bien. Inicial. ¿Cuántas horas? Inicial 20 horas reloj semanales frente a el alumno. 4 horas por día frente al alumno. 4 horas por día. Sí, exactamente. Ana, ¿y cómo hacen los docentes que tienen una familia a cargo, por ejemplo, y necesitan, además de esas 4 horas diarias, además de lo que tienen que preparar para la clase del día siguiente, salir y dar clases en otra escuela? Yo te digo un ejemplo, no soy de Paraná, pero he vivido con mis compañeros de Paraná una cuestión muy sensible, y que en realidad una vez por mes, por ejemplo, un solo ejemplo te estoy dando, en la calle Colón, en Colón 50, se llena una vez por mes los docentes que están haciendo las ferias, todos docentes, con distintas alternativas, ferias de productos o distintas ferias, para poder, un solo ejemplo estoy dando eso, para poder llegar y para poder llevar a algo más a su hogar. Y después hay otros compañeros que tienen otro trabajo y buscan otra alternativa, que eso en realidad es lo que nosotros decimos que no enriquece, y nosotros
queremos docentes, queremos estar más formados y necesitamos estudiar y otras cuestiones. Ana, ¿de qué a mí se no me habla quedó cuando- claro, sí. perdón, digamos, 4 horas es eso de monto que hablaba, pero sí pueden tener doble turno, pueden Sí. trabajar, Sí. no pueden. En la provincia de Entre Ríos, disculpen, quizás otro que... En la provincia de Entre Ríos nosotros tenemos un decreto 504 que la incompatibilidad para un maestro de grado es un cargo de maestro y 18 horas cátedra. 2 cargos no. Ujú. En la provincia de Entre ¿Y cómo Ríos... son ¿Pero las puede dar 18 clases en la cátedras que pública y la 18? privada? ¿Cómo? ¿Puede dar clases en la escuela pública y privada? Sí, En algunos los compañeros de privada pueden dar o pueden acceder hasta 2 cargos. Los compañeros que trabajamos en pública no. Ujú. Si bien son las escuelas privadas, la mayoría son subvencionadas por el Estado Carolina, casi en su totalidad. ¿de qué hablamos cuando hablamos de docentes taxi? Docente taxi es aquel docente que tiene horas cátedras en diferentes escuelas. Y que no Por puede el- pagar el taxi. Que no puede pagar el taxi. Claro, porque digamos, decimos, hablamos de porque profesores, Docentes entonces. taxi es una manera de decirlo, Profesores, gente. no de No es que no se maestros. imaginan a los Maestros. docentes en taxi yendo y viniendo para todos lados, porque Claro. no es así en la realidad. ¿Cómo? Digo, decimos docentes taxis, no se imaginan los docentes arriba de un taxi yendo y viniendo para todos lados. No. Es transporte público, Sí. caminando como se pueda. Sí, sí. Sí, Motos. sí. Motos. Apenas O mucho, haciendo- Lalo, salir de Paraná a Nogoyá, que voy una vez a la semana, ver a los docentes haciendo dedo para ir a Crespo Es una- y sí, con tal de todavía. ahorrar, bueno, queden Muchísimo. con el tema de la inseguridad, a la intemperie. Sí. No es fácil, Sí. por eso tratar de sumar 5.000, 6.000 pesos más a costa de hacer dedo en la ruta. Sí, es cierto, Sí. es cierto. Casi todos, en la actualidad, la mayoría de los docentes que se traslada de una localidad a otra lo hace a través de haciendo sistema del dedo. dedo. Haciendo dedo todavía Sí. actualmente, Sí. la mayoría decís vos. Y hay Carlos. muchos, Sí. muchos. Se pone el Actualmente guarpolo hay muchos blanco. porque ha aumentado mucho el transporte, ha aumentado mucho la nafta Ujú. y entonces no te conviene, o si no te conviene no trabajar, porque se te va el sueldo en, En el transporte. transporte, en moverte. Entonces- ¿Hay un límite de cantidad de escuelas a las que pueden trabajar? No sé si hay, creo que ¿No hay un límite, Ana? No, porque... hay un límite de horas. Hay un límite de horas, pero Sí, no de cantidad. pero no de cantidad de escuelas. Y sí, Sergio, sí. No, yo por ahí quiero agregar que hay un problema en el medio que se pierde el sentido de pertenencia Ajá. en la escuela y por ahí los alumnos lo sienten a eso. A veces es complicado pasar de una escuela, y más si tomamos en cuenta lo que son las distancias en el interior de la provincia, y se suele complicar inclusive hasta con la parte que tiene que ver, por ejemplo, con el pavimento, con estas situaciones, por ejemplo, cuando es lluvia, Sí. es muy complicado. Sí. Pero lamentablemente, bueno, es la situación que nosotros nos toca vivir. Pero ¿no? este punto que marca Sergio es importante, ¿no? Se pierde el sentido de pertenencia, dice. Eso es muy importante para el alumno y para ustedes Para también. nosotros también, exactamente, sí, porque nosotros, en cierta forma, enseguida nos familiarizamos con los alumnos del principio de año y uno mientras más uno puede tener más tiempo con ellos, o si está en la misma escuela dando la mayor cantidad de horas, Ujú. para nosotros, obviamente, eso es importante. Y para el alumno también, y para toda la institución. Pero porque- además, Bueno, otra cuestión, o sea, la cantidad de tiempo que invierten para cada una de esas horas. Ujú, Porque, por ujú. ejemplo, 45 minutos o 1 hora de viaje en colectivo Sí. da 1 hora de clase. Por supuesto, claro, Sí. tal cual, no se Y 1 hora no se de condice. vuelta. No, y además si tenemos en cuenta, porque Eso cuando hablamos con la suerte de las- coincidir el horario de hacer de decir, salida con llegar la salida puntual. del colectivo. Si hablamos de las enfermedades de los docentes por las cuales piden licencia, también hay que tener en cuenta, que es de lo que vamos a hablar ahora y que vamos a presentar el informe, tenemos que tener en cuenta estas condiciones a las que tienen, ¿no? A las que están expuestos los docentes para poder conseguir esa cantidad de horas que les dé ese sueldo que les permita vivir. Mirá, tenemos que compartir el informe porque vamos a hablar de licencia. Mirá el informe y ahora volvemos. El sistema educativo atraviesa desde hace un año una crisis profunda. Y cuando hablamos de esto, no solo se hace referencia a los bajos salarios de los docentes. Deserción escolar, desfinanciamiento de la escuela pública, ausentismo, reducción de la matrícula y desactualización de contenidos suelen ser algunos de los temas más discutidos. Las licencias de los docentes y no docentes también es un punto de polémica desde hace tiempo. La razón de las mismas, tiempo de duración
educación y las renovaciones están en el ojo de la tormenta a la hora de discutir el sistema educativo en general. Y hasta suele ser un aspecto que se usa como argumento en contra del docente cuando lo que está en juego es el reclamo salarial. ¿Cuál es la realidad que rodea a las licencias por enfermedad dentro de las escuelas? Hace poco más de un mes, el gobierno provincial emitió un convenio de colaboración para el control de licencias en conjunto con el Consejo General de Educación. El decreto, además, destaca, por un lado, la incorporación de 30 agentes de la salud en toda la provincia, abocados al control de estas licencias y sus respectivas razones. Y por otro lado, un cambio en el procedimiento para las solicitudes. Este último viene siendo un aspecto controvertido, ya que a partir de ahora se debe descargar una aplicación al celular a través del SAGE para poder emitir la solicitud de licencia. Por su parte, ACMER dijo que gran parte de estas medidas proyectan culpas sobre los docentes respecto de sus enfermedades, cuando en realidad debería ser el Estado quien les garantice condiciones de trabajo que no descuide la salud de los mismos. Estrés, accidentes laborales, enfermedades psiquiátricas, depresiones. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a los docentes y cuánto tiempo los lleva a estar fuera del aula? Datos extraoficiales dan cuenta de que, desde la incorporación de este nuevo régimen, más del 40% de los trabajadores que se encontraban con licencias por largo tratamiento regresaron a clases. Números como estos ¿dan cuenta de un posible abuso en el uso de este derecho? ¿O se puede interpretar que los nuevos y más estrictos controles han hecho que regresen al aula docentes que aún no estaban en condiciones? Hoy, en El Ventilador, cuando el trabajo no es salud. Bueno, a ver, Sergio, vos formás parte de la Comisión de Salud. La Comisión de Salud. ¿Están de acuerdo con lo que se dictó en este decreto? En este decreto tenía sus inconvenientes, sí. Porque bueno, exigía muchas condiciones que por ahí no estaban de acuerdo a lo que nosotros... ¿Cuáles eran, por ejemplo? Y había, bueno, si bien nosotros no discutimos la idea, sí, que estaba bien, sino que por ahí había que pulirlo o por lo menos ponerlo a prueba, que era el problema. Y bueno, la idea, ¿cuál es en definitiva, ¿no? En síntesis, el control. El control sería la idea. Eso es, digamos, la idea que tenía del organismo para con los docentes, obviamente. El tema era que, digamos, no estaban establecidas las formas. Ajá. No estábamos de acuerdo con las formas. Había una cuestión de auditoría a la que se tenía que rendir la información en lo que tenía que ver la parte de certificados. Sí. Y que todavía, bueno, al ser nuevo el sistema, no podía todavía corresponder, ¿no? O sea, por lo menos a la demanda que tenían todos los docentes. Sí. Sergio, ¿y cómo consideran el control hasta el momento, previo a este nuevo sistema? El control, digamos, era normal, o sea... Normal, digamos, en el sentido de que... Ese voz populi que había psiquiatras que extendían por 500 pesos los certificados por el tema de estrés acá en Paraná o en otras partes de la provincia. Nosotros, en ese tema, fue un producto, digamos, de investigación del CGE que llegó a esos números. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en la parte técnica tenemos también problemas parecidos, pero un poco más amplio, porque tenemos un tema que tiene que ver con la seguridad, más en lo que tiene que ver con los talleres, y digamos es un poco más amplio. Pero bueno, según digamos lo que es el CGE, se había detectado algunas falencias con respecto a ese tema. Y bueno, por ahí la idea era corregirlo, que digamos, esa era la intención que tiene esta gente. Y bueno, nosotros se había formalizado una idea que era un poco media, no sé si decir la palabra chocante, sino que había que arreglar algunas condiciones que por ahí ellos se pretendían, ¿no? Pero ¿cuáles, por ejemplo, Sergio? ¿Cuáles condiciones? Claro. Y por ejemplo, digamos, la parte de la auditoría, que digamos, la idea era que tomara el control, digamos, para auditar lo que eran los certificados, y por intermedio del sistema de la carga, digamos, por el SAGE móvil, digamos, tratar de agilizarlo, que por ahí la idea al principio estaba buena, pero
no estaban dadas las condiciones. ¿Cuál es? Porque eso vamos a aclararlo. Hay que cargar la solicitud a través de la página web del SAGE. Exacto. O descargar incluso una aplicación también. Tiene que tener una aplicación en el celular. O sea, se puede hacer desde el celular o desde la página en una computadora. Pero primero hay que llevar el certificado a calle Colón. El tema, San Juan y Colón. ¿Qué fue ahí lo está más lleno de gente siempre. Claro, ¿y qué es lo más complicado de este nuevo sistema? digamos, la idea está bien. Yo creo que por ahí la iniciativa estaba bien. Lo que pasa es que nosotros tomamos en cuenta lo que es la provincia en sí, hay largas distancias, lo que son las escuelas agrotécnicas, inclusive las escuelas técnicas, y por ahí los sistemas o el servicio de celular no es el mismo que yo tengo acá en la ciudad. Claro. Pero yo tengo a mí me parece bien porque de alguna manera siempre fue caballito de batalla de quienes atacan a la educación pública y a los docentes. Hay 4 docentes por pizarrón. Entonces, en principio me parece bien. Pero ustedes fueron convocados para trabajar en conjunto con la patronal este tema, a ver cuáles eran las cuestiones, ¿o fue algo presentado así nomás? Nosotros, digamos, estamos trabajando en la comisión y tenemos toda la intención de aportar justamente todas las ideas y trabajar en conjunto. Claro. Pero en esta ocasión, fue presentado, digamos, directamente. Detrás tuyo, Sergio, estamos viendo un cuadro que no sé si se llega a leer, pero es procedimientos de licencias médicas para el personal docente y no docente. ¿Lo han visto, Ana, ustedes? Es como un cuadro explicativo. No asisto a la escuela porque me siento enfermo o algún familiar enfermo, se pregunta. Y ahí empiezan los pasos. Aviso a la escuela. No lo conozco. No lo conoces. No lo conozco, pero en realidad... se ve bastante complicado, te lo digo. Nosotros, con respecto a lo que está diciendo el compañero, nosotros lo que exigimos es la constitución de la Comisión de Salud Laboral Docente y de Prevención de la Ciudad y el Cuidado. Eso lo venimos exigiendo y voy a recordar desde que... En el año 2006 teníamos la vocal representante de los trabajadores, y lo voy a decir, nuestra compañera Amalia Omar. Nosotros presentamos un proyecto de cuidado de la salud laboral de los docentes. No decimos que no queremos médicos, porque sí queremos médicos que colaboren con la salud, no que esté para controlar. Y además lo que decimos, no estamos en contra de los médicos que puso la patronal, pero que no descarte, que no anule todas las otras alternativas. Es por eso que rechazamos el decreto y que rechazamos la resolución 1250. ¿Cuáles serían las otras alternativas? A ver. Otras alternativas, por decirte, Departamento Paraná, Ciudad de Hernandarias. El médico estaba, 4 médicos creo que era para el Departamento Paraná. 4 médicos para el Departamento Paraná, los 4 en la departamental. Localizados en la departamental de Paraná o en el sitio, en el lugar físico que se determine. Un compañero que se enferma por una enfermedad de corto tratamiento de un día o de 2, de la localidad de Hernandarias, por decir, ¿cómo hace para llegar y traer ese certificado que tenía que ser visado y auditado solamente por alguno de los médicos auditores de este departamento? Habiendo en la localidad de Hernandarias, por ejemplo, está la salud pública en la localidad de Hernandarias. ¿Y no sirve la salud pública de Hernandarias para certificar tu certificado? Esto es una de las críticas que nosotros le dijimos. ¿Sirve? Exacto, sí, por supuesto. Sirve. El certificado del hospital público sirve como constatación. Ahora, no servía. Eso es ahora. Antes del decreto 426 estaba. Con este decreto 426, como que eso pasaba a otro plano, no existía más, digamos, y solamente estaban los médicos auditores, los 30 médicos contratados. Esto es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que nosotros reclamamos, y de este decreto del 426, decimos que tenía carácter, iba por encima de las mismas atribuciones del Consejo General de Educación, porque el que tiene la atribución de hacer de Tribunal de Calificaciones y Disciplina de la sanción de los docentes está en el estatuto del docente, es el Consejo General de Educación. O sea, lo que ustedes impugnan es que el decreto incluya la sanción. Exactamente. Y otras cuestiones, por decirte, el compañero que se enferma no cobra el presentismo, como yo les decía, no cobra el traslado, pero para venir a ese lugar para la auditoría médica, tiene que de su bolsillo también poner para... Ana, ¿y puede pasar, por ejemplo, o Carolina, Sergio, que mi médico me dé determinada cantidad de días por mi enfermedad, por mi dolencia, por lo que padezco, y el auditor después me diga que eso no? Exacto, yo quiero aclarar ese tema. Nosotros habíamos hecho un relevo de información
en todo el territorio y vimos, justamente, algunas incoincidencias que tenían los auditores con respecto a los médicos particulares. Y fueron captadas y no se ponían de acuerdo. Y bueno, ese fue uno de los problemas. Después teníamos problemas, por ejemplo, voy a repetir por ahí lo que decía la compañera, que había lugares donde hay un auditor para un departamento entero y tenía que viajar a un punto de reunión, el que estaba enfermo. Creo que los únicos departamentos que tenían más de un auditor era Gualeguaychú, Paraná, La Paz, Concordia y... Pero eso con el sistema viejo. Pero eso ya... Eso con el sistema viejo. Por eso ahora hay 30 médicos. De los departamentos nosotros lo que hicimos fue revertir esa situación. A ver. Porque se hizo un relevo, y inclusive el CGE también lo hizo, y se dio cuenta de que estaba bastante complicado. Yo cuando hablé por este tema con la autoridad del Consejo, me decían, copiaron casi textual, no sé si ustedes coinciden, con el modelo de control que hay en Santa Fe, donde la Facultad de Medicina de Santa Fe provee a los médicos para que vayan a hacer los controles. Bueno, en Nogoyá, por ejemplo, insisto que en Nogoyá es mi pueblo, hay de haber un médico de cabecera y si no el hospital público. ¿Y funciona en Santa Fe? ¿Sabemos? ¿Tenemos datos? Y desde hace 10 años sé que está funcionando. Y por eso lo copiaron con alguna algún arraigo en Entre Ríos. Claro, porque cuando estamos hablando de esto también hablamos de qué cosas padecen los docentes para estas licencias. Y cuando hablamos de qué cosas padecen también no se puede obviar el contexto en el que viven. Enfrentarse al aula no es hoy en día no es poca cosa, gente. Daniela, cuando hablamos de estrés, ¿qué tipo hoy está considerado una enfermedad el estrés o hay que determinar qué tipo de estrés? Mira, primero te quiero aclarar que también soy docente, así que trabajo en escuelas y por lo tanto puedo saber, en lo personal, lo que es encontrarnos hoy en las escuelas con las problemáticas que cada institución vive, más allá de lo salarial. Pero es súper interesante que estés en la docencia y que además seas psicóloga. Sí. No es solamente la cuestión salarial, sino cómo nos enfrentamos nosotros frente a los chicos con sus problemáticas y la salud mental, que es lo que yo manejo un poco. A veces, como no se ve, es muy difícil también de poder explicar y de poder entender. ¿No? Pero esto que se llama estrés, es una cuestión muy compleja por ahí para alguien que, ¿cómo explicas algo que es subjetivo, o sea, que no se ve? Porque a vos te puede afectar una cosa y a cada uno nos puede afectar algo diferente y para lo que a vos te afecta, para mí puede ser algo totalmente, como que digamos que podemos llegar a pensar que sos débil o que no es para tanto, pero bueno, es tu realidad psíquica, ¿no? Totalmente del individuo. Exactamente. Entonces, frente a todas esas problemáticas que nosotros nos enfrentamos en el aula, que no es solamente la infraestructura y lo salarial, sino es el chico con lo que va a la escuela o con lo que no va, ¿entendés? Eso es lo que por ahí creo que causa más estrés frente a qué hago yo con ese chico. La mayoría de las solicitudes de licencias o las que están otorgadas hoy tienen que ver con problemáticas de salud mental. Sí, esto se puede, hay datos sobre esto. En el caso nuestro, en la parte técnica, digamos, es un poco más distinto, digamos, el hecho de que nuestros compañeros técnicos tenemos dos divisiones, una parte áulica y la parte de talleres. Por ahí nosotros no tenemos tanta cantidad en la parte de lo que es la parte de estrés, pero sí nos deja de ser preocupante porque suele pasar, tenemos otra problemática, que hay aulas que están desbordadas de la cantidad de alumnos que no son, o sea, son muchos, y yo le puedo asegurar que se ponen bastante ¿Cuánto es un aula normal y cuánto es un aula desbordada hoy? Un aula normal diría de 20 por lo menos, de acuerdo, si es un taller tendría que ser menos por las herramientas que están en movimiento. Pero un aula para que uno se pueda dar una clase normalmente, bien desarrollada, tendría que ser por lo menos de 20, 22 personas. Y por ahí contamos con aulas que tienen más de 30 chicos y por ahí son súper, digamos, activos también y bueno, hay que... a ver, gente, un minutito para darle, y ya seguimos con las preguntas, lugar a los mensajes, que son muchísimos del otro lado.
Sí, nos escribe Héctor y nos dice, ¿cuándo van a aumentar a los ordenanzas de las escuelas públicas? No solamente ganamos poco, sino que estamos hasta en riesgo de infección por algunas cosas que se ven fruto de la falta de infraestructura. Nadie se acuerda de nosotros, solamente cuando nos enfermamos y las escuelas están más sucias que de costumbre. En algunos casos, hasta guantes tenemos que comprarnos con nuestro dinero. Hola, buenas noches, soy docente y reconozco que en el tema referente a suplencias pagan justos por pecadores, porque sé que hubo y habrá docentes que sacan licencias para cosas que no tienen nada que ver, viajar, pasear, despejarse. Yo en mi lugar nunca saco licencia porque gracias a Dios nunca me enfermo, pero de aquí en más, si por ejemplo tengo una gripe o un resfrío, tengo que sentirme casi perseguida por médicos, auditores, encerrarme en casa sin poder siquiera salir a la farmacia porque vivo sola y tendré que quedarme a esperar al médico auditor. ¿Por qué solo a los docentes se nos cuentan las costillas de esta manera? Buenas noches, sería bueno que los maestros se centren en sus demandas hacia el gobierno provincial o nacional, pero que hablen y se comprometan en dar clases. Se ha perdido mucho la vocación que otrora existía, nos dice Carlos. Hola, buenas noches. Por favor, aclaren el tema de que no todos somos directivos ni supervisores. Es más, la mayoría somos docentes comunes y no llegamos a los 18 o a los 20. Algunos son montos en negro y surgen luego de varios años de trabajo, más de 10, por ejemplo. Es mucho lo que trabajamos, no solamente hay que contar las horas que estamos en la escuela, nos dice Liliana Costa, que es docente. Hola, buenas noches. Muchos códigos en negros tenemos. Los aumentos del 20-22% son sobre un básico, que no es el total, y nuestro básico es insignificante. Hola, buenas noches. Creo que hay muchos docentes con licencias por cuestiones psiquiátricas. Es un secreto a voces que aquí en Paraná hay profesionales que te cobran hasta 2.000 pesos por darte un certificado. Díganlo, por favor. Hola, buenas noches, soy Fernanda. Ha cambiado muchísimo el rol y el lugar del docente, de los docentes en general y de las docentes en particular. Hoy las exigencias, el contexto es totalmente otro. Hoy todos nos piden y nadie nos entiende, no nos valoran. Antes éramos casi las heroínas de la película, hoy casi los villanos. Bueno, es cierto también este último mensaje, ¿eh? Hubo una época donde el docente eso realmente... Aportar, a ver, Carolina. Tenía mucha autoridad el docente. Sí, y tenía este rango de heroína, sí, realmente. Sí. Hoy pero los mismos gobiernos le fueron quitando autoridad. Mi mamá fue docente, se jubiló en una escuela del campo, Quinto Distrito Gualeguay, escuela 55 Simón Bolívar. Le daba 4 cursos al mismo instante. En esa época se podía. Sí. Tal vez los chicos eran más sociables, tal vez comprendían cómo era la educación. Mi vieja nunca fue a los paros porque cuando llovía en el campo eran los días que se perdían, si bien firmaba la adhesión al paro. Pero mi vieja y muchas como las docentes antiguas, tenían vocación. Yo noto que eso tal vez hoy se ha perdido un poco. Un oyente apuntaba lo mismo, ¿tiene que ver con la vocación? Pienso que no es un problema de vocación, sino que hoy en las escuelas los estudiantes que asisten no solo van a estudiar, van por un plato de comida, van por unas zapatillas, van por tener un par de horas, van por contención. Entonces el docente deja de tener esa función exclusiva del educador y tiene que hacerse cargo de un montón. Ese estrés que manifestaba la compañera tiene que ver con que uno está enfrentándose a 20, 25, 30 estudiantes de cada una de las escuelas a las que asiste, de cada uno de los cursos. Son problemas diferentes, chicos con diferentes realidades, con enfermedades terminales, con problemas de discapacidad. Sí. Carolina, y además cuando vos remarcás esto, y hablamos siempre, ¿no? Siempre se dice esto, cada vez que hacemos programas de educación acá también, que los chicos hoy a la escuela van por todas estas otras cuestiones. Eso quiere decir que en realidad después
la importancia en el aprender el contenido queda totalmente último. Y ahí está la tarea de ustedes. Sí, nosotros estamos permanentemente esforzándonos por no perder ese eje. Pero cuando vos tenés estudiantes, insisto en esto, que están en problemas de adicciones, por ahí los más grandes, o en las nocturnas, que eso se ve mucho, o con tipos de violencia en la casa, o con, bueno, a ver, infinito. algunos dicen, estas cosas pasaron siempre en las escuelas, siempre hubo alumnos que tenían algún problema en el hogar, que había que contener, incluso con adicciones. Pero ahora ¿qué pasa hoy? Los niveles de inseguridad en las escuelas han crecido muchísimo, bueno. y los docentes se ponen en situaciones graves. Nosotros en mi época éramos 35, 38, pero éramos chicos más tranquilos. Pero es mejor lo- ahora tener... Lo que pasa es que no podés comparar, digamos, la mamá de Javier con un docente hoy. Es otra cosa. Cambió el contexto, cambió... No, filosóficamente cambió Otro la gente, mundo. digamos. Es Flaco, otra cosa. Flaco, Otra manera. jamás le tienen un borrador por la cabeza, y acá en Paraná hubo casos de violencia a los docentes, lamentablemente. A ver, iba el padre, cambió el paradigma de cómo se educa. Antes era que se se aprendieran... le quitó autoridad al docente. Antes era que aprendieran conocimientos que estaban en un libro y que lo pudieran repetir de memoria. Hoy no se enseña ese tipo de cuestiones porque cualquiera puede googlear casi cualquier dato. Entonces, enseñar a pensar, a relacionar conocimientos básicos, etc. Pero por otra parte, antes había un esquema de funcionamiento de la sociedad verticalista y basado en la autoridad. Y hoy, y desde hace bastante tiempo, hay una cuestión que es más convencional, que se acepta y se pide que las cosas se conversen más. Y por ahí es complicado, desde la docencia, tener una autoridad poder aplicar, ¿no?, esa con forma. pibes que Claro. reclaman el derecho a interpelar Mariano, el docente. un docente quiere poner un 0 o un 1, va el padre, lo increpa y poco más le mete una denuncia judicial. Cuando decimos eso, porque eso se escucha mucho, hablamos de casos aislados que no tienen, o que sucede mucho de verdad. No, para mí son casos aislados. Para mí el tema pasa porque la escuela es un reflejo de lo que es la sociedad. Y la sociedad, si está viviendo una situación socioeconómica, por ejemplo, como lo que se vive ahora, y bueno, eso se traslada a la escuela. Eso se ve en la escuela. No hay manera de que no se vea. Toda la nación está en crisis, todos tenemos problemas, estamos absolutamente desbordados en todo sentido. La escuela claramente es el primer retén en muchas cosas. Sí, además es cierto en también... hambre, en abusos, en situaciones absolutamente espantosas. En violencia. En la escuela, digamos. Perdón, pero después también, y hablemoslo, ¿hay una crisis de contenidos también? ¿Hay un contenido que está demandando el chico, los niños, las niñas, los jóvenes hoy, que no está siendo ofrecido por las escuelas? Puede ser por el hecho de que está la forma de informática que está muy avanzada y demanda, sí, porque ellos siguen, digamos, absorbiendo mucho conocimiento por intermedio de los medios que tienen en su mano, que son sus celulares, perdón. Y uno por ahí, obviamente, el profesor se tiene que ir adaptando. Eso es todo real, digamos. Claro. Pero en este contexto de crisis, como decía el Flaco, ¿cómo es el nivel de la calidad educativa? En el tebarullo de que ellos... Yo no pondría tanto el acento ahí. La verdad, yo no creo que la escuela... ¿O dónde, los Luz? chicos aprenden, y todos los días... ¿Cómo llegan los chicos al secundario o a la con universidad? esas necesidades que marca Carolina, que Yo creo que la escuela pública hoy tiene calidad, garantiza conocer, aprender, crecer. Lo creo verdad, profundamente. Sí. De hecho, Y mirá, todos esas los imágenes, cuentan que las llegan- imágenes que estamos viendo es justamente, ahí está mi hijo, ¿ves? Ahí está mi hijo en la Centenario. Yo supongo que no se ¿En puede... serio? El Ahí año está mi hijo. pasado- ¿Y qué Ahí está mi hijo en la pero que no Centenario. estás de acuerdo Obviamente con- el más alto. Fíjate, El año pasado... es impresionante Una amiga- pero la situación de la alegría calidad... con la cual sienten los chicos para ir a la escuela, la identificación que tienen con los docentes. Pero eso puede pasar en la escuela Yo creo centenario. que En la escuela No sé si centenario. pasaron lo mismo en la escuela de Loma del Mirador. No. Y los resultados cuando La los calidad chicos llegan educativa a la seguramente, universidad te con el cuentan esfuerzo de los que la docentes. A ver, escuela gente, vamos de a uno, porque está bien, es Ana el está... mismo sueldo y es el mismo contratante. Está bien, Mariano, pero la La realidad es... problemática de los chicos es diferente. A ver, ¿Por qué? ¿podemos desmenuzar eso? sí, ¿Por qué va a ser si el sueldo es el mismo contratante, el mismo contenido que hay que enseñar? Distinto, la familia problemática distinta. de los El chicos, tema es que todo, No como va a ser decía lo recién, la mismo. sociedad es un poco lo que implica todo este contexto, que las cosas sean distintas, obviamente, porque yo por ahí vuelvo un poco a recordar lo que vos decías de tus padres. Nuestro padre antes era otro docente, porque hacíamos las tareas en casa, nuestra madre nos exigía,
Y hoy uno busca el apoyo. Yo creo que los padres siguen apoyando a sus chicos por algo, lo mandan a la escuela que ellos por ahí deciden, pero hay un contexto social que no nos ayuda demasiado. Y un profesor también va pensando por ahí en el sueldo, si me va a alcanzar las cuentas para pagar, y estoy dando clase, y yo digo que sí que tiene vocación porque tiene que resistir todo ese tipo de cosas. Claro. Que son adversas. Yo creo que sin vocación eso no se resiste mucho tiempo, ¿no? Si vos, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes también se casan, tienen hijos, digamos. Sí, ¿no son humanos, ¿no? Son humanos. Tienen que ir a hacer tarea con el niño después de ir 2 escuelas, 3, viajando de un lado para otro, con tus chicos. Sí, lo mismo que el enfermero, lo mismo que el policía, lo mismo que... Pero bueno, pero el trabajador municipal. Ya lo sé, por eso, ya lo sé. Estamos hablando de cómo es un trabajo digno, cómo es la realidad de todo el mundo. Como es un trabajo digno igual que cualquier otro, podríamos preguntarnos acá si tenemos vocación los periodistas de hacer lo que hacemos, o los trabajadores de la salud. No, pero me parece que no se puede subestimar el tema de tener 22 personas a cargo, niños. Y más en el caso, como decía Carolina, como decía la doctora, en momentos en que hay un montón de cuestiones que llegan al aula y que la maestra es un alguien diferente, pero es de autoridad y es objeto de reclamo y exigencia, así como también es objeto de amor. Yo me acerqué a una escuelita de deportes municipal, un profe que estaba trabajando hacía muy poquito tiempo, no más de 2 meses, en una escuelita municipal, que trabajan en lugares, en terrenos complicados, en barrios bravos. Estaba charlando con la docente y viene uno de los gurises y le dice: mami, profe, ¿viste? Eso pasa. Y eso pasa, tenés que enfrentar ese tipo de cosas. Pero, totalmente, pero a lo largo de todo el día. Perdón, porque no quiero dejar pasar una cuestión, para volver también un poquito al tema de las licencias, de un mensaje de un televidente, que decía, digan la verdad, casi que nos increpaba a todos nosotros acá. Y hablaba, por ejemplo... Hay alguien que te cobra 2 lucas por conseguir un certificado. Exacto. Yo sabía que hasta 500 pagaban. Es que hay inflación. La inflación aumentó seguramente, pero... No, pero conocí a un psiquiatra de Paraná, sí. hacía la cola 20 personas... ¿Vos conocías, Daniela, de esos casos? De oído, no te estoy diciendo que digas nombre ni nada, pero digo, ¿qué sucede? Sí, seguramente sí pasa, digamos, ¿no? Como también hay, digo, porque el sistema lo permite, o sea, el sistema permite que vos saques una licencia, ¿entendés? Entonces, por ahí, bueno, hay gente que lo usa o lo mal usa, pero no es la mayoría, digamos, no es la mayoría. ¿no? Y la gente que por ahí... En ese tema, Ana, ¿no te parece que este sistema de control, que por lo que yo leí no cambia todo el estatuto, no sé cómo se llama, sino que es solo el tema de control que toca, no va a ser mejor para que las personas que abusan de estas licencias, digamos, salga a la luz y no pensemos todos los maestros hacen esto? Nosotros tenemos un régimen de licencia que es el decreto 5923, que es una conquista que hemos logrado los trabajadores de la educación en el año 2000. Y en verdad son derechos que conquistamos. Si hablamos de abuso o no abuso, yo no nos vamos a poner a juzgar como trabajadores eso. Los derechos los tenemos para ejercerlos cuando esos derechos son necesarios para nosotros. Si hay un profesional que otorgó una licencia a un compañero, debe ser o a un trabajador, ese profesional evaluó que era adecuado o no esa licencia. Vuelvo sobre este tema. No estamos en contra de que haya un sistema no solamente de control. Nosotros queremos un sistema que cuide al trabajador, que nos dé estadística de qué nos enfermamos, de qué nos estamos enfermando los docentes. ACMER tuvo un programa de salud que recorrió toda la provincia con móviles de salud y que ha detectado los problemas, entre ellos los problemas psiquiátricos, como decían, el problema de la voz, que es muy importante para los trabajadores el uso, porque es nuestra herramienta, mucho es nuestra herramienta de trabajo. Y en verdad hay muy pocas, otras serie de enfermedades, hay muy pocas enfermedades que son consideradas profesionales para los trabajadores de la educación. ¿No hay muchas estadísticas de enfermedades hoy? ¿De qué se está enfermando? Nosotros tenemos estadísticas propias que hemos hecho los trabajadores de la educación. Exigimos a la patronal
que al menos en esto que ha puesto el sistema de salud, también construya una estadística para saber de qué se enferman sus trabajadores y los que los cuiden. Hay un dato, ahora vamos a leer mensajes de ustedes del otro lado, que hay muchísimos, pero hay un dato que el informe lo decía también, 40% extraoficial, ¿no? Pero a ver si ustedes están al tanto, que hay casi un 40% de licencias que a partir de este nuevo sistema, de docentes que volvieron, digamos, como con licencias que cayeron. No tenemos ese conocimiento porque los compañeros, como él está en la Comisión de Salud Laboral, no ha sido entregado oficialmente y la verdad que creemos que en pocos días que está implementado esto, para tener esos datos, las mediciones estadísticas y los muestreos no se hacen. En una semana un trabajo de rigor y un trabajo científico. Pero no lleva una semana igual, Ana, lleva los últimos días de abril, los últimos días de marzo para aplicar en la docencia. No, es un mes, está bien, es un mes. Pero no es un mes, porque en realidad la resolución 1250 era aplicable el 1 de abril. Yo creo que estamos a 25, no tiene... Se mantiene ese derecho, y bienvenido que lo tengan, y ojalá también lo podríamos tener en el sector privado. Ustedes tienen el derecho a gozar 2 años con sueldo del 100% con licencia. Depende, 2 años. No todas las licencias. Para atenciones de la salud son 2 años, pero no son del... Y el tercer año, 50%. Sí, y después sin goce de haberes también. Debemos decir también que hay una comisión médica de salud, que hay compañeros, y acá debo decir en Paraná, que hacen largas colas para tener una auditoría médica. Y muchas veces los compañeros se reintegran se reintegran a su trabajo sin haber sido evaluados por la comisión médica. Este dato que me pasaron hoy, las autoridades del Consejo de Educación, tal vez es medio polémico. Sí, decían que muchos docentes que estaban por jubilar, casualmente tenían la licencia esos 2 últimos años y prácticamente no iban a dar clase. Por eso, esos son los datos oficiales que tienen ahí. Quiero decirte algo, los 2 años es un derecho que nosotros logramos a fuerza de la lucha y nadie nos regaló. Pero yo no quiero igualar para abajo. Quiero decir que en la provincia de Entre Ríos hay un alto porcentaje de compañeros enfermos de cáncer. Entonces, me podés, digamos, para la misma patronal, en eso decir, ese es un derecho, un trabajador que tiene una enfermedad de un largo tratamiento, los 2 años ni siquiera le alcanzan. Bueno, ahora vamos a dar espacio a los mensajes de ustedes. Sí, soy docente de inglés, trabajo en 5 escuelas diferentes con 34 horas cátedras de lunes a viernes trabajando, de mañana, tarde y noche. Mi sueldo de marzo no llegó a los 21.000 pesos. Que nos expliquen cómo con esos montos nos movemos y si nos queda, comemos. Hola, buenas noches. La tarea docente no termina en las 4 horas de la escuela. Es mucho más lo que se hace en las horas extraáulicas, ya sea en la casa o en la misma institución. Hay mucho que nadie lo sabe y menos lo valora. Hola, buenas noches. Los docentes de escuela pública luchamos por como las privadas. Yo creo que no. Estas últimas no hacen paro, pero después los aumentos los tenemos todos. Buenas noches. En Paraná hay una maestra que da clases en una sola escuela, solo de mañana, no tiene otro sueldo, tiene 2 camionetas y una casa que es puro lujo, nos dice Hugo. Buenas noches, propuesta salarial muy insuficiente y ni hablar para los jubilados que aún no hemos cobrado lo que se nos prometió del desfasaje del 1,3% del año 2017. También fuimos docentes y también nos sacrificamos, nos dice Oriana. Buenas noches. Si un maestro se queja que no le alcanza, ¿qué haríamos nosotros que trabajamos en servicio doméstico? Está bien que hay que nivelar para arriba, pero nosotros estamos peor que ellos, nos dice Lorena de San Agustín. Hola, soy Clara. Trabajé 10 años en Crespo y viajaba todos los días casi a dedo para que me alcanzara y tengo el mejor de los recuerdos. La verdad que es lo que me queda porque la jubilación es un lamento. Hola, buenas noches, soy docente. Por día trabajo 4 horas, 20 minutos frente al aula y 2 horas más todos los días para corregir, preparar exámenes, carpetas, sacar fotocopias, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Gano 6.800 pesos con 52 centavos. Buenas noches, los empleados no docentes del Consejo General de Educación tienen también nuestro régimen. ¿Cobran lo mismo o cobran más?, nos dice Juan. Y el último, por ahora, está muy mal el sistema de carga personal de la inasistencia, este nuevo. Yo, por ejemplo, no tengo un celular con memoria para bajar el SAGE móvil. Además, tampoco tengo clave, nunca me la dieron, estoy cansada de ir, de reclamar, no me la dan, soy Estela y sé que a muchos docentes le pasa esto.
Bueno, a ver, lo del Sagemo, ¿es sí o sí por el celular? Porque eso no me quedó claro. No. Sí, o sea, el sistema, digamos, se orientó para que sea usado justamente de forma práctica por el celular. Pero nosotros detectamos, obviamente, que era muy difícil porque ellos, digamos, se necesitaba mandar una fotografía de lo que era la constancia o el certificado. Sí. Y hay lugares que si yo no tengo el mismo sistema, como en este caso tenemos acá en la ciudad que es 4G, hay otro lugar en el medio del campo, en una escuela agrotécnica. Sí, o el tipo que de... no hay señal, lo que puede mandar es es un mensaje de texto. Claro, no claro. puede mandar. Pero ¿y entonces cómo es ahora, actualmente? No, volvimos para atrás, se hizo una reformulación de la 1250, una resolución que se llama la 1590, que salió después, donde ahí sí pudimos volver, o sea, a retomar, por lo menos tratar de agilizar las vías más normales o más ágiles. Sergio, o sea que ahora está en desuso esa aplicación. No, se trata de, o sea, la idea está que se pueda, de alguna forma, se va a ir mejorando. Aplicar, pero claro, la idea es que esto se tiene que ir puliendo a medida que se va probando, porque esto todavía estamos en un periodo prácticamente de prueba, donde también se analizan y se van recabando datos con respecto para ir aunando lo que son estadísticos también para ver cómo funciona, pero es algo muy nuevo. Me llama la atención que tenga que ser con el celular, porque así como se hizo la aplicación para el celular, puede ser en una compu, en donde de última lo haces en tu casa, claro. ¿No? ¿Por qué con el celular? Esa es la parte que no me queda clara. Y por eso la idea en era... En caso que sea una opción la aplicación. Es una opción, en este momento quedó como una opción, digamos. Están, digamos, en otra parte, o sea, en otro término, pero bueno, ahora la opción 1 es que uno pueda ir a un hospital o un centro de salud y se le pueda avisar un certificado que ya, digamos, entra en vigencia y eso ya... Sergio, una de las cosas que se modificó en la cuestión del Estado durante el gobierno anterior fue tratar de quitar los trámites accesorios que muchas veces se constituían en barreras para el acceso a derechos por parte de la población. Se llegó a considerar hasta como violencia institucional. ¿Vos crees que puede ser que haya docentes que hoy dejen de sacar licencia porque no le encontraron la vuelta a todo el sistema este? ¿Está complejo? O sea, a raíz de la caída de 40% en una semana de por aplicación. Ahí el tema es que en cierta forma nosotros lo que captamos que al docente lo agarró un poco medio por sorpresa, porque se bajó, digamos, de arriba y, digamos, fue una sorpresa. Y por ahí puede haber pasado que uno, digamos, docente habrá tomado sus precauciones. Claro, digamos en cierta palabra. Y bueno, por ahí venía el tema. Pero oficialmente la información es, digamos, bastante escasa. De hecho, queremos decir, acá también estaban invitados todos los referentes del Consejo. Hay una autoridad que está escuchando y saluda y me manda esto. El sistema está para defender a los que van a trabajar y a los que están enfermos también. Eso me dice una autoridad es un vocal del Consejo de Educación. Está bien. Claro. Bueno, los esperábamos. Hoy no soy portavoz, pero bueno, como tiene mi celular. Está bien. Yo quiero aclarar, digamos, que la intención del CGE, o sea, nosotros nunca la pusimos, digamos, ni crítica. Para nosotros, o sea, por ahí uno trata, la idea es que nuestros trabajadores, o sea, nuestros docentes, tengan la mejor forma, digamos, de cómo manejar todo este tema de salud, que es bastante muy, digamos, importante. Y uno trata, digamos, de agilizar, digamos, todo lo que es la parte de trámites y, bueno, que no sea engorroso. Totalmente. Por eso yo no quito que el CGE no haya tenido una mejor idea para mejorarlo. Eso seguro. Gente, tenemos que compartir una pausa chiquita antes, una recomendación. Cuando volvemos, recuerden, vamos a seguir analizando y queremos hablar, Daniela, también de qué pasa cuando tenemos estrés. ¿Qué nos pasa a nosotros y qué le pasa a los docentes, ¿no? ¿Qué nos pasa como personas cuando tenemos estrés? ¿Cómo es la recuperación del estrés? Digamos, porque de cualquier otra enfermedad uno se recupera seguramente hasta casi de un día para el otro. Pero ¿cómo es el caso del estrés, ¿no? Y la recuperación en ese caso. Bueno, un consejo cortito antes de ir a la pausa. Vos, que seguís alquilando y cada vez se te hace más difícil pagar el alquiler, te cuento que Gol Viviendas tiene la solución, porque con Gol Viviendas podés tener tu casa hoy. Instalamos en toda la provincia tu nuevo hogar. No lo dudes más. En Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Gol Viviendas está en la provincia para que seas hoy el dueño de tu casa. Gol Viviendas te construye tu nuevo hogar para que dejes de alquilar. Pedí asesoramiento al 343-464-3062, porque en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Bueno, pausa cortita y ya venimos con este debate interesantísimo de educación. Quédate del otro lado, ya volvemos. Hasta las 11.
A ver, Daniela, había quedado una pregunta pendiente. Ayúdanos como psicóloga. ¿Qué pasa con el estrés? Con la recuperación del estrés? Con la recuperación. ¿Cuándo un docente está apto para volver a enfrentarse con los alumnos al aula? Sí, depende también del nivel, digamos, de estrés que tenga y qué lo ha ocasionado, porque el estrés no es una sola cosa lo que te produce, digamos, claro, que está más en relación con la ansiedad generalizada, o sea, que la persona empieza a sentir cierta molestia, cierta incomodidad frente a los chicos. Por ejemplo, yo he recibido pacientes y siempre los docentes vienen en la época de septiembre-octubre con esa carga de ansiedad. Eso tiene que ver con la carga del año que con la carga del año, sí. Y algunos ya estos últimos años, en marzo, ya empiezan con esa sensación, digo, porque se va sumando todo esto, las cuestiones salariales, los problemas personales y los problemas con los chicos con los que uno tiene que tratar, ¿no? Entonces, por ahí hay personas que lo pueden tomar a tiempo y la recuperación es mucho más rápida. Y hay otros que, por esta razón de querer seguir trabajando, de hacer como que no pasa nada o de desplazar esa situación de ansiedad, se agrava y entonces, bueno, por ahí necesitan una medicación, no es solamente la terapia, sino es la medicación psiquiátrica, y eso puede llevar entre 6 meses y 1 año. ¿Hay docentes que están en el aula dando clases con medicación psiquiátrica? Y algunos pueden, sí. ¿Conocen casos? A Carolina se ríe, dice sí. A ver, conoce varios. Parece que son muchos, a ver. Pero, Sergio, sí. Nosotros tenemos otra problemática también, no sé, por ahí un poco distinta. Tenemos docentes que sí van enfermos. Bueno, por ahí volvemos de vuelta al tema de vocación. Y bueno, quieren cumplir y están presentes en los talleres y por ahí obviamente se... ¿Pero enfermo con un resfrío o enfermo...? No, pero además por los descuentos, son importantes. Claro, los el tema descuentos. es ese. Te descuentan no solamente presentismo, sino que si vos faltas, incluso si tenés un accidente de trabajo, y te dan días de licencia a la ART, te descuentan. Pero a ver, te descuentan el día. No debería ser. No debería ser. Claro, no debería ser un accidente de Pero acá un docente me manda un mensaje y me dice: el sistema de licencia los pagamos justos por pecadores. ¿Es así? ¿Hay abuso en el uso? ¿Hay justos y pecadores en este tema? No evalúo de ninguna manera podemos evaluar esto y en realidad es el sistema de salud y que está a cargo de la patronal el que tiene que hacer el cuidado en esto que te estoy diciendo. Por eso nosotros insistimos en un cuidado antes de la enfermedad, en la prevención, un cuidado en la salud y un cuidado después, mientras está en ese tratamiento, y después un seguimiento cuando se reintegra. Claro. Y a su vez algunas cuestiones, yo me recuerdo, me parece que es en el año 2012, que mediante un acuerdo paritario logramos una figura distinta del docente en un cambio de funciones, porque hay docentes que no se pueden reintegrar al aula en ese grupo que estaban, con una función distinta, lo que en realidad comúnmente se llaman las tareas pasivas. Y en un momento, las tareas pasivas, el compañero que no podía estar frente directo a un alumno, ¿qué pasaba? Iba y hacía solamente papeles o cuestiones administrativas. Y en realidad ese compañero trabajador también puede enseñar o puede estar en otro lugar. Eso... Y ni hablar de los riesgos de trabajo. Los mensajes hablan mucho de lo económico. Siempre cuando hablamos de este tema, de lo económico, ¿no? Yo trabajo tantas horas y cobro tanto. Claro. Incluso un mensaje decía que eso, no sé si es así, si puede ser así. 6.000 pesos. 6.800 pesos creo que dijo la televidente. Trabajo 4 horas 20 minutos, me acuerdo que dijo, por día. Si el mínimo son 16.000. Ah, perdón, acá me corrigen que se dijo 16.000. No, acá entendimos 6.000. Está bien, perfecto. Claro. No, claro. por eso me llamó la atención. Claro. Pero incluso el lunes nosotros hicimos el martes, un programa que tenía que ver con estos créditos del ANSES que se largaron, ¿no? Y me quedé mucho pensando en los docentes también en ese programa, porque hablando del estrés, creo que lo económico, además del estrés de lo que pasa en el aula con los chicos, de ser un docente taxi y demás, el económico es otro factor de estrés, de no me alcanza.
¿no? Y me parece que en ese programa del martes me quedé pensando en qué pasaría con los docentes. Qué lástima no le hicimos la pregunta al aire a los docentes. ¿Qué pasaría si ellos accederían a este crédito? ¿Y para qué lo usarían? Para estresarse un poco. Sí, tremendo, ¿no? Para comprar la medicación. ¿Para estresarse más? Para estresarnos. Para tener la garantía de un estrés a fin de año, básicamente. Sí, no, todo el mundo es cierto, pero No sé digo, si hay te queda tantas otra cosas cosa. que hay que agregarle, ¿no, Daniela, al estrés? Sí, además hoy lo que se ve mucho en las aulas son chicos con diagnósticos, que el docente, y yo lo digo porque tengo las dos formaciones, no está preparado para atender un chico con una discapacidad, con un problema, con una patología. Entonces eso también estresa mucho al docente porque no sabe cómo tratarlo. O sea, nosotros estamos formados para transmitir algo, para formar a la persona en algo, para enseñar o para construir un conocimiento, como quieran llamarle, pero no para atender ciertas patologías. O sea, yo soy preventora en adicciones. Pero hoy no están siendo preparados para eso actualmente. A ver, nosotros tenemos esa... yo digo, el docente es el eterno discapacitado, porque siempre nos mandan a capacitar. Pero las capacitaciones que nosotros recibimos, de ESI, de esto, son por encima. O sea, yo me formé en la licenciatura de Psicología 5 años y 10 años para poder entender algunos conceptos de trabajo, digo, desde la práctica, para poder entender algunos conceptos de lo que es el aparato psíquico y cómo funciona en cada una de las personas. Imagínate que un cursito de 4 horas, de 2 horas, de un mes o de un año, no te sirve para... No te forma, digamos. No, Claro. y menos porque no es tu función. El aula es para transmitir o construir algo para lo que sí nos hemos formado, no para entender o para dar lugar a una... ¿Eso también es un elemento de estrés? No, Es pero un no elemento de tienen estrés para unas ayudantes, ¿cómo las tratamos acá? ¿Cómo se Sí, llaman? las acompañantes terapéuticas. Ese lo lleva el chico, digamos, pero yo como docente Eso es en la primaria, tengo que aparte. seguir trabajando y Todo tratando de secundaria transmitir un también. conocimiento a un chico que viene con un problema X que yo no sé cómo hacerlo, digamos, por más curso que haya hecho. Yo lo que creo, bueno, digamos, tuvimos la oportunidad en la radio de hablar con el ministro de Economía un día antes, digamos, de hacer el ofrecimiento, ¿no? Dijo, bueno, es lo que nosotros tenemos, lo mejor que podemos hacer. Y a la vez habló de otra manera, como en otra posición, ¿viste? Diciendo como que el Estado provincial, el gobierno de Bordet, quería empezar a tener otro tipo de relación con los docentes. Hizo este planteo, digamos, luego de eso habló de que él también era docente, muy contento de que se ha encaminado la situación. Y ahora ustedes lo estoy escuchando decir de que no está tan mal el tema del sentido del control, que el Estado como patronal de alguna manera también tiene que controlar todo el funcionamiento para que justos no paguen por pecadores y este funcionamiento, lo cual hace un trabajo, digamos, de transparentar para que no recibir más estos llamados, viste, esta cosa que aparece como que hay un fantasma constante dentro de la docencia entrerriana. ¿Ustedes sienten ese cambio? ¿Ustedes creen también van hacia ese lugar, digamos? El control que vos decís, nosotros no estamos en contra del control por el control mismo. Cuando esto de controlar significa cuidado y que sea construido desde el conjunto con los trabajadores, con propuestas que tenemos, vamos a acompañar en estas comisiones. Y a esto vamos, y tiene que haber equipos de salud, porque... Eso te iba a decir, Ana, ¿qué tendría que formarse ahí? Las comisiones de salud, ¿qué es lo que Las reclaman? comisiones de qué salud, manera poder nosotros también hemos presentado propuestas y también tenemos trabajo a nivel nacional. Cuando ustedes dicen cuidar, ¿lo podés explayar un poco? ¿De qué manera, digamos, la patronal o el Estado, el gobierno en este caso, los podría cuidar? Pareciera como que hay dos actitudes, ¿no? La del ministro, de intentar acercamiento y trabajo en conjunto, y la del... Pero ¿cuál es el problema que impone? No, vamos por el cuidar, porque nosotros me interesa... el cuidado, nosotros ingresamos a la docencia, por decirte uno de cuándo empezaría el cuidado. Nosotros nos formamos en un instituto de formación docente. ¿Cuántos años, disculpe Ana? 4 años. En la carrera de formación docente son de 4 años en todos los niveles. Parece que eso por ahí se olvida la gente, que hay una formación antes de ser maestro. Luego, en la formación docente, cuando ingresamos al puesto de trabajo, la verdad que la patronal tiene la obligación de ver en qué estado de salud llegás.
Hace como un diagnóstico. Sí, ¿sabés qué hacemos los docentes cuando titularizamos? Cuando cedemos una suplencia no tenemos ningún control de salud, ni de un cuidado para saber en qué condiciones está ese trabajador frente como trabajador para la patronal, pero también frente a que va a estar a cargo de un grupo de alumnos y de un grupo. Hoy nadie ofrece nosotros, y lo digo en forma personal porque soy directora titular, cuando titularicé, el día que adjudicamos la titularización, el mensaje fue: cuando te adjudiques o cuando vayas a presentar tu declaración jurada de incompatibilidad, trae un certificado médico. Tenés que traer el certificado médico. El examen psicofísico y ese control con la prevención para saber en qué estado y cómo debo cuidar a cada una persona no existe. En la provincia de Entre Ríos. No existe. A ver, en realidad todo debería comenzar ahí, porque tampoco después con qué autoridad juzgamos a quién se enferma, cuánto y por qué, si ni siquiera conocemos la salud. El psicofísico también. El control es precario. El psicofísico preocupacional también estaría destinado a la protección de los niños a cargo. También, pero por supuesto. Totalmente. ¿Estos evaluadores médicos podrían ser un principio de esto o tienen como de por sí, por la norma, una función diferente? No te escuché. Los auditores que surgen a partir de esta nueva normativa, ¿podrían cumplir una función que tenga más que ver con atender a la salud más allá del control? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y por qué no con esos profesionales de la salud nosotros poder trabajar los docentes, que nosotros los docentes conocemos, sabemos muy bien de qué nos enfermamos, ¿por qué no construir para ese cuidado al que me refiero y la continuidad en ese cuidado? Más que un Estado que quiera a sus trabajadores sanos. Totalmente. Totalmente. El tema de la infraestructura. Tenemos segundos. Decidieron la contratación. Tenemos que ir redondeando porque tenemos segundos. ¿En qué condiciones trabajan los docentes? Bueno, ni hablar. ¿Qué condiciones de infraestructura? ¿Qué condiciones de limpieza? Porque cuando hablamos de enfermedades de invierno, de gripe y demás, muchas veces hay escuelas que si no compran la operadora, la lavandina, afecta a los docentes y a los chicos mismos. Y un punto me parece que el Estado tiene falta, eliminar los pagos en negro. Yo no sabía que todavía había en el recibo de sueldo porcentajes en negro en el Estado entrerriano. En el Estado entrerriano hay 2 ítems, pero no propiamente del Estado entrerriano. Son del Estado nacional, que cada vez coparticipa menos, porque hay un Estado nacional, que ya lo he dicho en otras oportunidades y siempre lo repito, un Estado nacional que cada vez se desentiende más de la educación. Había algunos mensajes pero que es acá para la provincia de Entre Ríos, porque en provincia de Buenos Aires cada vez coparticipa más y esta va a ser la primera vez que hay una gestión que termina con menos escuelas que antes. Justamente la de María Eugenia Vidal. Gente, tenemos que ir cerrando porque nos estamos pasando de la programación del 11 Espera para continuar adelante. Había un mensaje que hacía una consulta respecto de el inicio de la campaña de la vacunación antigripal, porque en el interior ya arrancó y preguntaban en Paraná. Queremos decir que el lunes le respondemos a este televidente porque nos mandó también un mensajito sobre este otro tema, así que vale aclarárselo. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias Ana, Carolina, Sergio y Daniela, gracias por estar. Es muy importante para nosotros tratar este tema. Hay mucho mito también sobre el tema de las licencias, así que está buenísimo poder aclararlo y debatirlo cada vez que esté la posibilidad. Gracias por venir, de verdad. Y a ustedes por estar del otro lado. Terminó una nueva semana del ventilador. El martes, como siempre, acá. A las 21:30. Antes, Maizán de Hombres, Urquiza 1062, gracias. AM Peluquerías en Misiones 15 y a ustedes. El martes nos volvemos a ver.